padre Andrés, vicario del padre Pierre. Los días 4 y 5 de septiembre de 1984 hay convocadas masivas protestas en contra de la dictadura de Augusto Pinochet. En esta habitación de su casa, en la población La Victoria, el sacerdote francés André Jarlan se prepara para estudiar el Salmo 131. Afuera se escucha una gran cantidad de balazos. André se sienta en esta silla, pero nunca más se volverá a levantar. De toda la gente que estaba aquí, nadie sabía nada de Andrés. Empiezo a llamarlo y me paro en la puerta y le digo, ¡ay, te quedaste dormido! Voy a verlo y Andrés estaba muerto. Había muerto un sacerdote de un balazo. Con una pregunta que me hice yo, ¿por qué murió André Jarlan? Incluso en la Biblia, él anotó, me van a matar, Dios mío. Me congelé. Lo único que hice es retirarme de espalda. El día 4 de septiembre se conmemoraba el Día de la Democracia aquí en Chile, donde se elegían a los presidentes. Se había llamado a una protesta nacional y sabíamos que el 4 y el 5 iba a haber una protesta heavy. Como a las 10 de la mañana vienen a avisar los chiquillos que habían disparado y habían matado a un chiquillo, Hernán Barrales. Y el Andrés se desesperó mucho porque Hernán era uno de los niños drogadictos. Andrés, en su desesperación, llama a la radio cooperativa. Entonces ahí empiezan a llegar todos los periodistas aquí. Como era un día de protesta, en esa esquina, en esa boca calle por donde pasó la columna, estaban los periodistas. Cuando vieron que se acercó la columna, arrancaron para la casa de Pierre Dubay. Mientras iban arrancando, llegó la columna y se dieron 2 disparos. ¡Pam! Yo soy el padre Andrés, vicario del padre Pierre. Bueno, francés como el padre Pierre, en Chile de 1 año. Lograba que uno lo quisiera como un padre, como eso, y por eso la importancia y la cercanía que él tenía con esos jóvenes que eran marginados. El privilegio de tener a estos 2 curas que se la jugaron por nosotros. Y Andrés, yo lo recuerdo, cuando llegábamos de alguna movilización, él hacía una sopa de ajo, que no eran ricas, pero en ese momento eran salvadoras. Era muy humilde dentro de su humildad, de su empatía, era muy firme también. Se atendía aquí, esta era la oficina, yo era la secretaria todo el tiempo que ellos estuvieron aquí, estuve con Andrés. Con Andrés y con Pierre vivimos momentos tan intensos y si nosotros sacamos la cuenta, Andrés estuvo solo 1 año con nosotros. Se siente una balacera nuevamente. Y Pierre dice, esto viene de la capilla, bajemos. Y Pierre se para ahí y dice, Andrés, nadie contestó nada. Claro, yo subimos corriendo, empiezo a llamarlo y me paro en la puerta y le digo, ¡ay, te quedaste dormido! Voy a verlo y Andrés estaba muerto. No sé. Me congelé. Lo único que hice retirarme de espalda. Me llamó la atención que sus pies estaban como así, como inclinaditos el talón para arriba. Pierre me dice, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa con Andrés? ¿Qué pasa? Y yo le hago así. Y él empieza a gritar, ¿qué te hicieron, Andrés? ¿Qué te hicieron? Sí, pero ¿dónde está Andrés? ¿Dónde está Andrés? Y nadie sabía. Subí al piso, al primer piso, y ahí lo encontré. Sí, pero ¿qué te pasa, Andrés? Y estaba muerto.
un dolor, una rabia, una impotencia, muchas cosas que te pasan cuando se va una persona. Y fue algo que nos sacó el alma. Y llego aquí y converso con Margarita, que estaba ahí en la puerta. Y le digo, Margarita, ¿qué pasa? Entonces me dice, Pierre dice que por favor ustedes se encarguen de lo que pasa en la población. No nos vamos a mover de aquí hasta que llegue la policía, quien tenga que llegar, y vamos a asegurar que el proceso sea transparente, porque lo asesinaron. Fue un tremendo impacto porque caía muerto un sacerdote de origen francés que estaba en una parroquia, en una población. Se comunica a Pierre Dubois y avisa, y la vicaría y la Iglesia Católica fundamentalmente toma la decisión que actúe y se querelle el cardenal, que era el arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno. Pierre, él siempre fue un hombre muy inteligente. No dejó que nadie subiera. Si alguien dice, yo subí después, que nadie, mentira, eso es mentira. Nadie, porque Pierre no permitió. Y Pierre mandó a una persona a buscar a Carlos Navarro. Carlos Navarro era un fotógrafo que era catequista también, trabajaba aquí en la comunidad. Y ahí Carlos toma todas las fotos. O sea, esas fotos que conocemos hasta el día de hoy son las que tomó Carlos. Ya con la experiencia que tenía Pierre Dubois, no toca nada, deja todo tal cual está. De alguna manera se contactan con el tribunal competente, que era un tribunal de Pedro Aguirre Cerda, cuyo juez era don Edmundo Postock. Y esa noche llegó el juez a constituirse en el sitio del suceso, y don Edmundo miró por donde entró la bala, que había dejado un orificio la bala, cómo había pasado por el cuello de André Jarlan y cómo había salido el proyectil de las cervicales por el otro lado. Investigó dónde se había incrustado la bala, el recorrido final, y vio que no tenía salida de proyectil por el otro lado de la pandereta. Entonces ordenó que le abrieran esa pandereta y ahí encontró el proyectil. Lo tomó y lo guardó y se lo llevó al tribunal. Y estas balas fueron de carabineros, de varios furgones. Los disparos fueron contra los periodistas, pero en dirección a la casa, puesto que a la casa se dirigían los periodistas. Pude hacer ese documental con una pregunta que me hice yo: ¿por qué murió André Jarlan? Toda la filmación esa la hice con un auto de la DINA que estaba todo el tiempo siguiéndonos. Queremos presentarle el dolor del pueblo. Empiezo la película con eso. Han muerto tanto que en Berancura está bien. Nosotros debemos morir con el pueblo. Paz. ¿Me parece que la situación haya llegado hasta este límite, que haya muerto un sacerdote, don Gustavo? Me parece que como han muerto tantos, que mueren sacerdotes, también está bueno. Nosotros debemos morir con el pueblo. Nosotros tuvimos que dar una pelea con la iglesia para poder traer a Pierre, a Andrés, a velarlo a la Victoria y llevarlo a pie a la catedral. ¡Compañero Andrés Jarlan! ¡Presente! ¡Compañero Andrés Jarlan! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! Había una cámara que seguía el cortejo porque, digamos, se pudo hacer porque fue tan tremendamente multitudinario. Entonces vinieron a pie 12 kilómetros, hicieron, yo tengo filmado incluso la bajada por banderas, que tienen una toma preciosa desde el puente cuando pasan, es decir, que salen cantando eso: André, amigo, el pueblo está contigo. La intervención multitudinaria más importante que hubo
en Chile en ese momento, porque nos arriesgamos el todo por el todo. Ahí podíamos ir todos presos, todos desaparecidos, lo que fuera. Pase lo que pase, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer una cosa gigante para que la gente se dé cuenta que esta cosa no va mal. Ni un solo disturbio, ni un solo disturbio. Desde arriba de la catedral, que es impresionante, que toda la gente pesca la calle Ahumada. La Plaza de Armas repleta, impresionante. Pierre Dubois sube a la pieza y se da cuenta que el cuaderno está encima y lo esconde. Lo mantiene oculto hasta que se produce el atentado a Pinochet. En ese momento, una de las represalias que toma el Estado de Chile es expulsar a Pierre Dubois. Antes de irse, Dubois le deja el cuaderno a una monja que vive en la población La Victoria, pero la CNI ya sabía de la existencia de este diario y allanaron su casa. La monja lo escondió en el entretecho, subió el militar al entretecho y no lo encontró. Deciden sacar el cuaderno de Chile con el padre Gerardo Wyss, hacen un operativo, van hasta la embajada de Francia y ahí casi corriendo entran y logran que el embajador lo despache por valija diplomática en los días siguientes a Francia, donde permanece otros 23 años oculto. Aparición de tanques, jeeps, helicópteros, tropas, cañones, ametralladoras. Están dispuestos a todo, incluida una masacre. El 2016, el Episcopado de Francia decide que este documento histórico regrese a Chile y empieza el proceso para poder publicarlo. Y en ese momento la editorial Cuneta, la editorial independiente, decide entonces que podría publicarse esto por su valor histórico. Pasa una tanqueta a la puerta de la iglesia y poco después llegan 5 micros de carabineros y 5 tanquetas. Les disparan balas perdidas varias veces, les intentan incendiar la casa. Entonces él se da cuenta que puede morir en cualquier momento y escribe. Durante la madrugada disparan 3 balas adentro de la iglesia. Carabineros nos echan por encima de la reja, neumáticos encendidos. Incluso en la Biblia, él anotó, me van a matar, Dios mío. Eso quedó escrito al margen de la Biblia, donde cayó tendido en la mesa. El ministro Hernán Correa de la Cerda inició rápidamente sus pesquisas, sus investigaciones. Bueno, el peritaje estableció que era un proyectil encasquetado, es decir, plomo por dentro y con un forro de cobre por fuera. Eso asegura la penetración. Por el tipo de estrías que tenía, 4 a la derecha, me acuerdo yo todavía, disparaba las pistolas o fusiles ametralladoras UCI. Y resulta que iban 2 carabineros asignados con esta arma, una UCI. Y logró determinar, por los testimonios de los mismos carabineros, iba un cabo con una UCI, que se llamaba Leonel Leonardo Poveda Quilodrano. Era el que llegó primero a la esquina y disparó. Y lo encargó reo por cuasi delito de homicidio. Carabinero, por tener fuero militar, se tuvo que declarar incompetente y la causa pasó a la justicia militar. En algún momento dejaron sin efecto la encargatoria de reo. Institucionalmente reconozcan que Andrés Yarlán murió fruto del disparo de uno de sus efectivos. Efectivo que no pasó ni un solo día en la cárcel. Ni un solo día. Yo le quería leer un mensaje que me mandó Andrés, bueno, que me ha acompañado estos 40 años. Cecilia, una vez más, no me esperen para la reunión de volado. Ojalá estén ellos mismos. Andrés. En La Victoria hay un antiguo dicho que dice: la sangre de André nos une.
La casa donde fue encontrado muerto Andrés Gerlán sigue tal cual y hoy es monumento nacional. Pierre Dubois también falleció en La Victoria el año 2012. Ambos sacerdotes están marcados para siempre y a fuego en una de las poblaciones más combativas a la dictadura de Augusto Pinochet.